Referente al Nuevo Testamento, tenemos mucho que decir. El Nuevo Testamento es un libro cristiano, es un libro de 27 libros que se componen de evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos un libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también tenemos las cartas apostólicas, que son ya a partir del libro de Romanos. El libro de Romanos es considerado como el quinto evangelio, inspirado por Dios, escrito por el apóstol Pablo. Él tuvo un escriba, Tercio, que fue el que iba escribiendo lo que Pablo iba dictando. El Nuevo Testamento es el fundamento que nosotros tenemos doctrinal. El Nuevo Testamento es inspiración del Espíritu Santo y se habla acerca de la formación de la iglesia. Dentro del Nuevo Testamento tenemos entonces los comienzos de la iglesia, el libro histórico, que es el libro de los Hechos. Luego tenemos las cartas de los apóstoles, entre ellas tenemos carta del apóstol Pablo, que son 13, tenemos carta del apóstol Juan, carta del apóstol Pedro, tenemos también un libro mencionado como el libro de los Hebreos, tenemos el libro de Apocalipsis, escrito también por Juan el apóstol, y en total son 27 libros donde se funda toda nuestra fe y toda nuestra esperanza. Decir que el tema central es la redención del hombre, donde Dios da a conocer a un Redentor que es Cristo. Él es el Redentor que viene a perdonarnos a través de la fe que nosotros recibimos por la predicación del Evangelio. Lo medular, lo que quiero decir en esta hora, es que cuando se empezaron a escribir estos libros que ya he mencionado, los evangelios, el libro histórico de la iglesia, que es el libro de los Hechos, las cartas apostólicas, había mucha circulación de otro tipo de cartas, había mucha circulación de cartas que no fueron considerados en el canon bíblico, porque no tenían inspiración divina, porque no estaban en línea o en concordancia o en armonía con la doctrina. Y es aquí donde yo me quiero detener, y tengo la Biblia abierta en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, donde dice así el texto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Vuelvo a leer, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Quisiera repetir que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos cuando la iglesia ya se estaba formando, había mucha circulación de cartas que son consideradas apócrifas, cartas que no estaban consideradas dentro del canon bíblico porque no tenían la ortodoxia, no tenían la armonía doctrinal, no eran aceptadas por las comunidades de los hermanos, y los autores eran de dudosa procedencia. Entonces, cuando leemos estos 27 libros del Nuevo Testamento, menciono nuevamente a Mateo y el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Ellos sí tenían un autor conocido, un autor que cumplía de acuerdo a los requisitos. La gran mayoría de ellos eran apóstoles o ligados a ciertos apóstoles.
en los cuales eran aceptados por la comunidad de hermanos, ya que el contenido de las cartas tenía la ortodoxia, tenía la armonía doctrinal. Es aquí cuando el apóstol le escribe a la iglesia de los tesalonicenses y les recarga que crean a la palabra, que acepten el mensaje, que tengan la doctrina, porque esta era palabra apostólica, era palabra escrita por los ministros totalmente conocidos y que eran miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Para ir avanzando en esta explicación, leo ahora el texto bíblico que tenemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, donde dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Es decir, leo estos dos textos, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, donde el apóstol Pablo se refiere a la sana doctrina o al mensaje correcto por los ministros de Dios, ya conocidos por toda la comunidad, y que no se dejen mover fácilmente por palabras o por cartas que no son de ellos. Pablo les menciona que la doctrina o el mensaje es transmitido a través de la voz de los ministros, de los predicadores, pero también a través de cartas. Pero así como lo vemos que eran muchos mensajes fieles y correctos, también había mucho error o había muchas enseñanzas que no estaban de acuerdo a la sana doctrina. Por ello es que el apóstol Pablo, cuando él escribe, da un formato de carta donde él se presenta y él dice, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, gracia y paz. Él se presenta y siempre en el encabezamiento de la carta él se menciona quién es y por supuesto resalta que el llamado que él tiene no es de los hombres sino que es de Dios. Y al final de las cartas, en las salutaciones, él siempre menciona un listado de hermanos que son la nube de testigos, que son los hermanos que están dando fidelidad a todo el contenido de la carta, finalizando siempre con esta expresión, gracia y paz, en el saludo y finalizando con la expresión, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Quisiera leer ahora, reafirmando lo que estoy mencionando, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Es decir, él enfatiza la forma de escribir, él enfatiza la forma de dirigirse a los destinatarios. Repito, el formato de las cartas era su presentación, mencionando su apostolado, mencionando que es un siervo del Señor Jesucristo, mencionando y diciendo gracia y paz. Gracia refiriéndose a los gentiles y paz refiriéndose a los judíos que se habían también convertido al cristianismo. Y cada carta del apóstol termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, el apóstol Pablo se preocupa de dejar un sello personal en cada una de sus cartas. Él se preocupa de dejar este sello para que así los que reciban las cartas no tengan ninguna duda que el escritor es él, que el autor de esa carta es él. Porque, repito, había mucha circulación de cartas que no tenían un contenido apostólico, que no tenían un contenido de acuerdo a la línea doctrinal de la iglesia. Voy a leer ahora lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 16, versículo 21. Repito el texto,
Primera de Corintios capítulo 16, versículo 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Yo, Pablo, escribo esta carta, dejo este saludo y todo lo hago de mi propia mano. Es decir, él enfatiza que es su letra, que son sus palabras, que no es de un autor anónimo, sino que él le pone nombre y firma. Leo Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grande letra yo os escribo de mi propia mano. Es decir, Pablo da esa seguridad a los destinatarios que lo que se está escribiendo es de su propia mano, que no es otra persona, sino que él es el mismo que le está haciendo llegar las enseñanzas. Vamos a otro ejemplo bíblico en el libro de los Colosenses, Colosenses capítulo 4, verso 18, dice así la palabra del Señor: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. He leído Colosenses capítulo 4, versículo 18. Entonces, nos damos cuenta a través de la palabra del Señor que Pablo se preocupa mucho de que lo que se está escribiendo, lo que se está recibiendo, no es de un autor desconocido, no es de una persona anónima, sino que él coloca su firma con sus palabras: gracia y paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La carta de Filemón, ¿qué es lo que nos dice la carta de Filemón en su verso 19? Dice: yo, Pablo, os escribo de mi propia mano. Yo, Pablo, os escribo de mi propia mano. Entonces entendemos, a la luz de todos estos textos bíblicos, se los voy a mencionar: Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 17, Primera de Corintios capítulo 16, verso 21, Gálatas capítulo 6, verso 11, Colosenses capítulo 4, verso 18, Filemón, versículo 19, nos explica que Pablo da garantías de que él es el autor, de que él es el escritor y que la bendición, aleluya, viene a través de esta revelación. Voy a buscar otra escritura bíblica. Primera de Tesalonicenses 5, verso 27. Veamos lo que nos dice la escritura. Primera de Tesalonicenses 5, 27. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Os conjuro, os ruego en el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en todos vosotros. La metodología era de que Pablo, estando en una prisión, de que Pablo, estando en ciertas ciudades, él escribía y hacía llegar a las iglesias toda la información doctrinal, y esto se leía de manera pública, y siempre estaba el sello, y siempre estaban las mismas palabras, la misma letra, que garantizaba que lo que se estaba leyendo no era de una persona anónima, porque sucedía muchas veces, y la iglesia de Gálatas sí lo sufrió. Si usted estudia el libro de Gálatas, se va a dar cuenta que muchos se introducían, muchos participaban de las reuniones y alzaban la voz y daban su opinión, y así estorbaban la fe de muchos. Muchos fueron estorbados y muchos se apartaron de la verdad porque no estaban recibiendo la sana doctrina, la sana enseñanza. Entonces vemos que en los tiempos de los apóstoles no tan solo Pablo escribía, no tan solo Pedro escribía, no tan solo Juan escribía, sino que había muchas personas que se introducían con sus enseñanzas, con sus cartas, y eso
lamentablemente hizo retroceder a muchos de la verdad.